¿Es rentable comprar un piso ocupado? El vendedor va a vender mucho más barato, por lo tanto vas a conseguir mucha más rentabilidad, pero también... Si tú pones una ley que en 24 horas has echado el Ocupa, es que seremos los primeros que no queremos pagar un Ocupa, pero si tú en tu vivienda se te mete una persona y la única solución de sacarla es pagarle dinero, pues yo estoy seguro que el 90% de la gente pues le va a pagar dinero a Efectivamente. esto. Y la solución es muy fácil, clara. Pero bueno, no hay ganas de cambiar esto. Pues para mí necesitaba que la inversión fuera algo que me gastara o que me ocupara el mínimo tiempo posible. Entonces, todas estas herramientas es donde yo he encontrado la solución a... No es un milagro, o sea, no es que ya no tengo que hacer absolutamente nada, tienes que hacer cosas y tienes que supervisar, etcétera, pero la reducción de tiempo que tienes es brutal. Y para mí lo más brutal es que yo lo aplico en el sector inmobiliario. Oye, ¿cómo puedo pues apalancarme en la tecnología, en las automatizaciones, en la inteligencia artificial, en la digitalización de accesos, por ejemplo, cerraduras electrónicas, etcétera? ¿Cómo puedo apalancarme en esta tecnología para no tener que desplazarme al inmueble? ¿Cuál es la técnica número 1 de todos los políticos? Buscar un enemigo común. El otro día leía que somos el único país de Europa que el jubilado promedio gana más que el sueldo promedio de trabajadores. ¿Tú has visto algunas de las cientos de miles de viviendas que nos prometen que van a construir desde la parte pública? ¿Has visto alguna? Yo no he visto ninguna. Si la gente tiene 40 años y sigue viviendo con sus padres, ¿cómo vas a formar una familia? Independizarte. Tienes un sueldo de mierda. ¿Cómo vas a formar una familia? ¿No? Pues todo esto te lleva a que pues, la población baje. Y que la población baje, o sea, disminuya, ¿qué pasa? Pues las pensiones. ¿Quién paga las pensiones? ¿No? Entonces, tío, o sea, es que la vivienda es un pilar fundamental que si lo solucionas, pues vas a solucionar muchísimos problemas, ¿no? Bienvenidos, chicos, a otro capítulo de Empresaurios, el podcast donde traemos invitados emprendedores de cualquier tipo, pero también, sobre todo, enfocado en el sector de la construcción. Hoy, como podéis ver, no tengo a mi socio, a Fernando, porque ha tenido que ir junto a su empresa a una feria en IFEMA. Él se ha tenido que quedar ahí en su stand atendiendo a clientes y, oye, todo tipo de visitores y gente que va a ver de qué trata su empresa, ¿no? Para darla a conocer. Y no ha podido estar aquí hoy junto a nosotros, pero bueno, eso no es problema, espero apañarme bien, porque hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Tengo conmigo hoy a Ramón Molera, un chico, un emprendedor que creó una startup, la vendió y comenzó a invertir en el sector de los inmuebles. Además, no solo eso, sino que también Ramón comenzó a invertir y a especializarse en todo el tema de gestión, ¿verdad?, de inmuebles a través de inteligencia artificial y a través de sistemas que te permiten delegar toda esa gestión y te permiten, oye, ser libre y tener inversiones diversificadas y sin tener que depender tanto de ti, tanto de tu tiempo, ¿no? Así que, oye, Ramón, un placer tenerte aquí hoy conmigo. Muchas gracias, un placer estar aquí de invitado y que tengamos una charla amena y sobre todo que sea interesante para quien lo escuche. Genial, eso espero. Así que nada, Ramón, a mí me gustaría primero comenzar un poco, si te parece bien, hablando sobre ti, aunque yo ya te he introducido, pero hablando un poco sobre quién eres, sobre cuál es tu trayectoria, sobre cómo empezaste. Yo, por ejemplo, no sé si has estudiado algo, te has especializado en algo para poder crear esa primera startup y para poder venderla. Cuéntanos un poco. Sí. Pues mira, yo sí, de formación yo soy ingeniero industrial y aunque en la carrera te tienes que especializar y me especialicé en estructuras, ¿vale?, que tiene ya cierta relación, ¿no?, con el sector inmobiliario o construcción. Realmente cuando terminé la universidad empecé a trabajar en el sector energético, tema energías renovables. Gente que se pone en el tejado, ¿no?, paneles fotovoltaicos. Muy a la moda están ahora. Exacto. Entonces estuve unos años trabajando pues en varias empresas y a los 26 o 27 años es cuando, pues bueno, siempre había tenido como las ganas, ¿no?, de emprender y de tener mi propia empresa y de depender de mí, ¿no?, que mi crecimiento profesional pues dependiera de mí. Y eso, con 26, 27 años, pues con un ex compañero de trabajo montamos una startup que lo que hacíamos era desarrollo, o sea, una aplicación de software que utilizando inteligencia artificial éramos capaces de predecir cuánta energía iba a generar una instalación de fotovoltaica o eólica. Y toda la parte de monitorización, de cómo está funcionando, etc. Entonces, realmente yo en mi carrera profesional ha estado más ligada a la parte energética, que también tiene ciertos vínculos con el sector inmobiliario, ¿no? Todo el tema de eficiencia energética y de construcción, etc. Pues tiene también un vínculo.
Pero bueno, realmente fue desde el punto de vista más ya de empresa, ¿no? De emprendedor o de empresario, fue pues más de 10 años en los que he aprendido un montón. Filosofía startup de levantar pasta. Yo incluso estuve un tiempo viviendo en Estados Unidos, en San Francisco, que es como Silicon Valley, ¿no? La meca de los emprendedores. O sea, realmente ha sido como un supermáster durante todo este tiempo. Y al final, como cualquier emprendedor que consigue inversores, tu objetivo es vender la compañía. Entonces, al cabo de pues, casi 10 años, vendimos la compañía. O sea, conseguimos vender la compañía. Y eso, pues obviamente, yo ya invertía, o sea, ya también no solo tenía la inquietud de emprender, sino de invertir. O sea, había invertido en startups, había invertido en bolsa, había invertido mucho en criptomonedas, etcétera. Pero con esa entrada de capital ya más importante de vender la compañía es cuando me metí de lleno en el tema inmobiliario. Uy. Y esto estamos hablando de justo saliendo del COVID. O sea, de hecho, yo estaba haciendo la due diligence para vender la compañía encerrado en casa en el confinamiento. O sea, que fue un poco estresante la situación porque en ese momento nadie sabía si la empresa se iba a la mierda o la vendías y te cambiaba la vida, ¿no? Bueno, pero eso fue un poco, pues, ha sido un poco mi historia. Genial. Vamos a parar, si te parece, ahí, en la época COVID, sí. Y vamos a ir poco a poco, porque a mí me surgen ya varias dudas. Venga. En esto que me comentas. Lo primero, para la gente que nos esté viendo y no sepa ni siquiera qué es una startup, vale. Si nos puedes explicar de manera breve, fácil, sencilla. A ver, desde el punto de vista de sociedad es lo mismo, o sea, es una SL, vale. ¿no? Entonces, ¿qué define una startup? La definición también es un poco así abierta, pero normalmente son empresas tecnológicas, o sea, que innovas, que tienes una componente de tecnología pues importante y que pues para crecer levantas inversión externa, ¿no? Vale. De inversores especializados. Hay desde la primera ronda siempre se llama las 3 Fs, el Family, Friends and Fools, que es familia, amigos y locos, que te ponen pues los primeros euros para invertir y para hacer el MVP, que se llama el Minimum Viable Product, o sea, el producto mínimo viable. Después ya hay los Business Angels, que es gente, pues, oye, pues que nos puede estar yendo bien la vida, ¿no? Y puedes hacer ya tickets pues, ya un poquito más grandes, inviertes en emprendedores que están empezando. Pero después tienes los Family Office, Venture Capital, pues hay un montón ya de financiación ya mucho más profesionalizada para startups. Entonces, la startup se caracteriza por tener esta trayectoria en la que siempre pierdes dinero. ¿Por qué? Porque levantas pasta y gastas mucha más pasta de la que estás ingresando de clientes, ¿no? Entonces, vives de acelerar a tope el invertir en tu tecnología, en vender mucho, en crecer equipo, en expandir a otros países, artificialmente basado en el dinero que levantas de inversores. ¿Con qué objetivo? Vas haciendo rondas de financiación y lo que espera un inversor es que a X plazo, que normalmente pues, un inversor espera pues, 5 o 7 años, poder recuperar la inversión. Esto se llama como un evento de liquidez, que puede ser pues, que viene un fondo más grande y hace una recompra de las acciones de los inversores anteriores, puede ser que salgas a bolsa. Esto ya en casos ya mucho más grandes, ¿eh? Nosotros no fuimos o sea, hicimos una venta y los inversores estaban muy contentos, pero no llegamos a salir a bolsa, obviamente. O, pues, bueno, diferentes opciones que pueden dar un evento de liquidez y que pueda salir el inversor. Entonces, todo esto que te he contado es un poco lo que define lo que es una startup o es una pyme tradicional, familiar, que no tiene pues todas esas características. Sí, básicamente una startup es como una estructura, vamos, una empresa generalmente tecnológica que tiene una estructura escalable y que se alimenta a base de inversión externa para poder crecer lo máximo posible en el menor tiempo posible y poder empezar a dar beneficio, ¿no? Sí, ojalá beneficio. Pero al final lo que quiere el inversor es que la vendas. O sea, que él pueda salir y pueda vender sus participaciones. Si las compró a 100.000, pues venderlas, ya que sea, a 1 millón, por ejemplo, ¿no? O sea, que el valor de la compañía vaya creciendo y pueda salir con un multiplicador. Genial. Vale, y para eso, obviamente, es necesario sacar un producto que lo acoja al mercado, ¿no? Y que resuelva realmente un problema a gran escala, que no es fácil. Eso es lo más difícil de todo. O sea, es encontrar una necesidad que seas capaz de solventarla, que seas capaz de encontrar un espacio en el mercado, porque seguramente habrá otras empresas haciendo lo mismo o haciendo cosas parecidas, que sepas venderlo, que sepas dar un buen servicio. Eso para mí es lo más complicado. Y de hecho, no sé ahora la estadística exactamente, pero no sé si el 90% de las startups mueren. O sea, si tú eres inversor en startups, el 90% de las inversiones que hagas
puede ser que seas muy bueno y que filtres muy bien, pero lo normal es perder dinero. Entonces, por eso en startups es muy importante, o sea, el invertir en, mira esta startup qué guay, y le pongo aquí, yo qué sé, 2.000 euros, ¿no? Tipo crowdfunding, y no inviertas nunca en una startup. ¿Por qué? Porque es un juego de estadística. Tienes que invertir a decenas de startups porque sabes que una de cada 10 es la que recuperarás la pasta de las otras 9 que has palmado pasta y ganarás dinero, ¿no? Entonces, invertir en una, bueno, puede ser que tengas una flor en el culo. Claro, sí que es verdad que es un juego muy riesgoso eso de invertir en startups, pero también, al igual que hay mucho riesgo, puede tener mucho beneficio, mucha rentabilidad. Por supuesto. Pero claro, todo dependerá también del estudio que se haga de la startup, ¿no? De también la fase en la que esté esa startup, porque no es lo mismo igual en una fase más temprana, ¿no? Que se llama pre-seed, si no me equivoco, o un moonshot, ¿no? Que un tiro a la luna que se llama también de, oye, invertir en una startup que es de nueva creación y en realidad todavía no sabes si lo acoge el... Es una idea y es un PowerPoint. Efectivamente. Luego ya una startup que igual ya está consolidada, que ya lleva X tiempo funcionando, que ya tiene ingresos recurrentes. Pero aún así, oye, sí que es verdad que invertir en startups hay que saber muy bien con lo que se hace y es algo... Tiene mucho riesgo. mucho Como dices misterio. tú, siempre hay una curva, ¿no? de una empresa. Al principio tiene mucho riesgo y mucha rentabilidad si te sale bien. Y a medida que va creciendo y va consiguiendo ciertos hitos, baja el riesgo. Baja el riesgo, pero también tú vas a entrar a una valoración de la compañía mucho más alta, porque ya está más consolidada. Por lo tanto, el potencial de multiplicador que tengas también va a ser mucho más bajo. Entonces, lo que te comentaba antes de los Family, Friends and Fools, el Business Angel, no sé qué, están especializados en entrar en situaciones distintas de la compañía, ¿no? Más avanzada con menos riesgo o más avanzada con más riesgo. Genial, genial, súper interesante. Y otra duda que me surgía a mí en este inicio de podcast era cómo creas tú tu startup, ¿no? ¿Qué se te pasa por la mente para decir, guau, yo soy un chico, como habrá muchos viéndonos, y como a mí, por ejemplo, en mi caso personal, me hablan muchos chicos jóvenes que me dicen, oye, mira, David, este es mi caso, estoy estudiando, pero en realidad no me motiva lo que estoy haciendo, sí que tengo esa mentalidad emprendedora, sí que quiero emprender de alguna manera, pero no sé cómo ni cuándo, pero sé que quiero llegar a esto, ¿no? Sí. Y oye, tú como emprendedor nato, me gustaría que me contaras cómo fue tu caso, ¿no? ¿Qué te hizo dar ese clic y asociarte, ¿no? Con ese amigo, ¿no? Que me comentabas. Compañero de trabajo. Compañero, sí. Para empezar en tu época emprendedora. Pues a ver, cada persona es un mundo, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, o sea, seguramente ahora el proceso lo haría distinto de cómo lo hice, aunque como lo hice tampoco estaba mal, ¿eh? Pero, o sea, yo como estaba trabajando en el sector energético, pues era el sector que conocía, era el sector que tenía experiencia, era el sector que tenía contactos y era el sector en el que podía detectar lo que hablábamos ahora, ¿no? De problemas o como soluciones que se pudieran mejorar, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hablar con un montón de gente y con clientes que teníamos donde trabajábamos antes, ver qué necesidades tenían, qué cosas no estaban haciendo del todo bien. Entonces, o sea, intentamos validar un montón de cosas. Y entonces, bueno, pues validando con algunas necesidades, pues, oye, detectamos con lo que empezamos, que era el utilizar lo que es el machine learning, que es redes neuronales, que es una forma de inteligencia artificial, para volcarle datos históricos de lo que producía una instalación cruzado con la meteorología. O sea, al final pues es sentido común, ¿no? Si hace más sol, produce más la fotovoltaica, pero si hace mucho sol y entonces sube la temperatura, también es menos eficiente. O sea, hay una serie de cosas que tú se lo lanzas a la IA, aprende de esas cosas y te hace la previsión muy bien, ¿no? Pues en ese momento las empresas que hacían esto lo estaban haciendo rollo con un Excel y decían, vale, si ayer generó 10, mañana va a generar 10. Hostia, y al final ha generado 8. Pues me he equivocado un 20%. Vale, pues si hoy ha sido 8, mañana voy a decir que es 8. Y iban haciendo como una regla de 3, ¿no? del día anterior. Y nosotros lo que aportamos era el utilizar la IA, las redes neuronales, para mejorar esto. Entonces, fue como nuestro proceso tanto de MVP como de validación de que la tecnología funcionaba y que podíamos mejorar lo que había, y de que todo esto finalizaba, o sea, este piloto que hicimos con una empresa real, finalizaba en que nos contrataban y que realmente era una necesidad por la cual las empresas estaban dispuestas a pagar. Y eso es lo que nos permitió levantar la primera ronda de financiación, la pre-seed que decías tú ahora. Esto es como yo lo hice. ¿Cómo lo haría yo ahora? Pues lo que estés trabajando o otra cosa. Para mí, incluso mucho mejor, tu pasión. O sea, lo que sea tu pasión, al final es a lo que vas a estar dispuesto a dedicarle un montón de horas
que vas a ser experto en ello porque le dedicas muchas horas y vas a ser capaz, casi que tú mismo eres un potencial cliente de lo que puedas detectar o desarrollar. Entonces, para mí es súper importante validar y validar y validar, o sea, el análisis del cliente. O sea, validar que realmente eso no es algo que a ti te hace ilusión y que tú lo comprarías. No, lo va a comprar millones de personas o miles de personas eso. Realmente no soy yo que soy un friki y me gustaría, pero después la gente no está dispuesta a pagar por ello. Y validar. Incluso lo que se dice en el mundo emprendedor es primero vende y después ya lo construirás. Vendes aplicación esa solución y si ves que hay interés y alguien dispuesto a pagar, ya ficharás al programador que lo desarrolle o ya ficharás al consultor que no sé cuántos y ya lo construirás. Entonces, para mí el proceso es al revés, es ver qué puedes vender y después lo construyes. Totalmente, totalmente. ¿No? Muchas veces sucede que la gente pierde mucho tiempo, digamos, en crear un producto que luego en realidad no lo valida el mercado. Sí. Entonces pierdes ahí un montón de tiempo y dinero y energía en algo que en realidad no va a funcionar. Sí. Entonces eso es muy, muy bueno. Primero testear el mercado, ver que realmente estás solventando un problema que el mercado necesita y en base a eso comenzar a construir y desarrollar esa idea. A invertir tiempo y dinero en eso. Que obviamente no se trata de engañar a nadie, de tengo un producto y lo vendo, entonces si lo vendo, entonces lo empiezo a construir. No, o sea, los primeros clientes son como pilotos y puedes ser transparente con ellos. Y oye, mira, a ver, tampoco te digo que no tengas absolutamente nada, pero si ya tienes algunas cosas, etcétera, pues transparente y ya irás a tipos de clientes que sepas que puedan ser más proactivos y que acepten más una situación como esta y que sepan que si te dicen que sí, tú tienes todavía que terminar cosas, incluso que vas a validar cosas con ellos, o sea, que va a ser como un piloto con ellos. Entonces, así funciona muchísimo mejor que, como has dicho tú, encerrarte en la cueva y empezar a hacer algo que después sales al mercado y el mercado te pega una bofetada que no sabes ni de dónde viene. Totalmente. Mucho mejor de esta forma. Genial. Vale, perfecto. Pues entonces retomamos ese eje cronológico. Estábamos en la época del COVID. Sí. ¿Qué te pasó a ti en el COVID? ¿Te quedaste en casa, imagino, como todos? Sí. ¿Y en qué fase estabas tú? Bueno, nosotros estábamos en una fase buena de la compañía, que estábamos creciendo. Nosotros, cada año crecíamos, tanto en empleados como en facturación. No éramos la típica startup que ¿Ya la vendiste, verdad? No. Todavía no la vendiste. Yo justo antes del COVID estábamos iniciando. De hecho, nosotros íbamos a hacer una ronda de financiación nueva, una serie A, y en lugar de ir a buscar inversores puramente financieros, fuimos a buscar un grupo, queríamos que fuera industrial, ¿vale? Para que, como nosotros estamos centrados puramente en la parte de software, pues pero nosotros lo que necesitamos es el dato, monitorizar, pues tenía como un match muy potente con alguien que hiciera la parte del hardware. Entonces, la idea que teníamos era hacerla con algún grupo industrial que tuviera el hardware. Y de hecho nosotros estábamos planteándolo como una ronda de financiación, pero se acabó convirtiendo en, oye, ¿y estaríais dispuestos a vender la compañía? Entonces todo esto estaba pasando mientras estábamos, previo al COVID, ¿vale? Y de repente cuando estábamos en proceso de la due diligence y todo esto es cuando nos encerraron en casa. Entonces claro, ahora ya no me acuerdo que estuvimos 2 meses en casa o... Bueno, no me acuerdo, pero el tiempo que estuvimos, mi día a día era el día a día de la compañía operativa, más el hacer esta due diligence, donde nos estábamos jugando mucho. Entonces, claro, era un momento de, hostia, cliente, es que en ese momento era de pánico a nivel global, ¿no? De que nadie sabía qué iba a pasar, clientes que decían paramos máquinas, congelamos, cuando sepamos qué va a pasar con el mundo vemos, que al final únicamente creo que perdimos un único cliente por culpa del COVID. Pero fue un momento de mucha incertidumbre. Entonces, tú estabas durante el día ahí sufriendo de ver qué pasa. O sea, cualquier empresario o cualquier emprendedor de esa época lo sufrió. ERES, despidos, clientes que no pagan, un montón de cosas. Entonces, ese era tu día a día, pero después te tenías que poner el sombrero, ¿no? de la due diligence en la que tenías que vender pues lo bien que iba la compañía, porque si tú quitabas el coste del medio, pues éramos una compañía que crecíamos, que el producto tenía sentido, que teníamos un producto chulo y tenías que vender las bondades de la compañía, ¿no? Y eso fue, la verdad, bastante... De hecho, siempre lo explico, perdí 10 kilos yo en el confinamiento del estrés, en general la situación, y era una situación desagradable, ¿no? Para todo el mundo, pero sumarle esta parte más de la gestión del día de la compañía, que no sabes qué va a pasar, y además una potencial venta a la compañía que te puede pues cambiar la vida. Totalmente. Pues fue un proceso.
El final fue final feliz, o sea, cuando lo ves ahora con perspectiva guay, pero fue durillo. Guay. Y luego, pasado esta pandemia... Vendemos la compañía. Vale. Nada más terminar, ¿qué año? Sí, era el 2020. Creo que la firma fue como diciembre del 2020. Vale. O sea, cuando salimos del COVID, pues ya continuó parte de este proceso ya, pues ya de forma más presencial. Después, una vez ya has acordado la mayoría de cosas, entra la parte de abogados, que es un infierno, y parece que todas las cosas que habías ya acordado se destrozan y te ponen una cláusula que dices, y esto, no sé, o sea, fueron meses, literal, la parte de acabar redactando pues los diferentes documentos, ¿no? El pacto de socios que quedaba después de la venta y el SPA, el SPA, que es el Sales Purchase Agreement, que es el de la venta, pues fueron meses de discusiones, de negociaciones, etc. Y acabamos firmando en diciembre del 2020. Pero también bastante habitual, no es que vayas un día al notario y tú vendas las acciones y te vayas con un cheque, sino que lo bastante habitual es, primero, que te pagan, pues durante los próximos años te van pagando a tramos. Parte de estos tramos van con unos objetivos también. O sea, tienes unos mínimos, obviamente, pero después, si la compañía esos próximos años sigue creciendo y cumple pues las previsiones de roadmap, etcétera, pues puedes incluso vender por más, ¿no? la compañía. Y lo segundo que también es habitual es una permanencia mínima. ¿Vale? Entonces, yo firmé 3 años de permanencia. Vale. O sea, que ya han pasado, pero bueno, sigo en la compañía a día de hoy. Pero bueno, que es un habitual. No es vender, cobrar y marcharte, sino que normalmente viene esto después. Y entonces, a raíz de pues, estos ingresos que fui teniendo, pues yo es donde me empecé a iniciar en el sector inmobiliario. Y era un sector que siempre me había interesado muchísimo, y es cuando me empecé a meter de lleno desde el punto de vista de inversor. O sea, comprar inmuebles y alquilarlos. Genial, genial. ¿Actualmente te puedo preguntar cuántos inmuebles tienes? Sí, a día de hoy tengo, o sea, en patrimonio, puede ser una forma que estén rentando, son 5, y ahora estoy haciendo 2 más, que son siempre digo 5 más 2. Estos 2 es porque es un flip. Entonces, este no es para quedártelo, sino que lo compras, lo reformas y lo vendes. Vale, genial. Y en estos 5, pues tengo de alquiler, de hecho tengo 3 modalidades. Tengo habitaciones, tengo alquiler a empresa y tengo tradicional. Genial. Vale, perfecto. Y bueno, hay muchas cosas que a mí me llaman la atención en la manera en la que tú inviertes. Por ejemplo, una de ellas es sobre el tema del piso ocupado, ¿no? El famoso piso ocupado. Yo sé que tú has invertido comprando un piso ocupado y a mí me gustaría preguntarte, oye, Ramón, ¿es rentable comprar un piso ocupado? Lo mismo que decíamos con las startups de que como antes inviertes más riesgo tiene más rentabilidad, pues aquí es lo mismo. O sea, un piso ocupado, o sea, el hecho de estar ocupado, el vendedor va a vender mucho más barato, por lo tanto vas a conseguir mucha más rentabilidad, pero también tiene mucho más riesgo. ¿Riesgo de qué? Pues de que el ocupa no salga. ¿Vale? Obviamente, si haces bien tu trabajo, antes de hacer una oferta, o sea, puedes hacer una oferta para ver, tantear, etcétera, pero antes de firmar las arras, antes de firmar la compra-venta, etcétera, tienes que haber ido a hablar con el ocupa y negociar, ¿no? Bueno, esto es una vía. Otra vía es, oye, está ya en un proceso judicial y va a haber un desahucio, va a haber lo que sea, pues depende de la situación de cada piso. Pero hay unos riesgos que van a estar siempre, pero tú lo que tienes como inversor es de intentar minimizarlos al máximo. Guay, genial. Me parece muy, muy interesante. ¿Y cómo fue tu caso? O sea, en el piso del ocupa, ¿tú entraste a hablar con el ocupa o ya estaba en negociación con que iba a entrar una empresa de desocupación o iban a desahuciar a esa persona o cómo era? O sea, el hablar con el ocupa lo hice yo, ¿vale? Pero a mí me llegó la oportunidad a través de una persona que conocía del sector y que se dedicaba a esto, a encontrar oportunidades, muchas de ellas ocupadas. Y al final a mí lo que me pasan es, oye, mira, hay esta oportunidad, el ocupa parece que que es colaborador, ¿vale? ¿Qué significa que colabora? Pues que te deja entrar, que te deja hacer fotos y que te dice que está dispuesto a negociar, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me pasan. A partir de aquí, pues soy yo el que me voy allí al piso, me dicen, mira, tal dirección, piso, etc. Y me fui allí, me presenté, pues hablé con la persona que estaba allí, me dejó ver el piso, me dejó también hacer un vídeo, etc. Y le dije, bueno, es que no es que haya aquí una negociación, no es, oye, ¿estás dispuesto a salir? Directamente así, ni un café, ni un... No.
A ver, yo lo que daba por hecho es de que si yo llegaba ya a esa situación de que esa empresa me había dicho o esta persona me había dicho esto, yo llegaba allí, me abre la puerta, me deja entrar, etcétera, es que está dispuesta a negociar. Entonces, tal cual. Quizás la visita duró media hora. Entre que llego, hola, ¿qué tal? No sé qué, miro todo el inmueble, hago fotos, vídeos, etcétera, y al final es, bueno, ¿estás dispuesta a salir? Sí, vale. ¿Cuánto quieres? Tanto, vale. Pues eso, de momento lo que tienes es su palabra. Por eso sigue habiendo un riesgo. Claro. ¿Que está proactiva a salir? Sí, pero bueno, también puede ser que compres el inmueble y después te diga, no, ahora quiero el doble. Te puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues, de hecho, firmamos como un contrato súper cutre, pero un contrato en que estipulaba, pues. ¿Con el Ocupa? Lo que, sí. Aunque es papel mojado, de nuevo, pero yo lo quería tener por escrito. Y entonces cuando yo tuve esto es cuando ya pues me fui al fondo, era un piso de un fondo, de un banco, y hice una oferta, me hicieron una contraoferta y la acepté. Y ya está. Y a partir de aquí pues es el proceso de comprar un piso como cualquier otro, con el detalle de que no puedes financiar. O sea, ¿cuál es la situación? Yo lo intenté financiar, ¿vale? Pero la situación de bloqueo que te encuentras es que el fondo te dice en la escritura de compraventa sí o sí tiene que aparecer que el piso está ocupado, que tú eres consciente de ello y que asumes pues, la situación. Sí. Y el banco te dice que si aparece en las escrituras que el piso está ocupado, por normas internas, no te pueden financiar. Y bueno, intenté varias cosas, etcétera, pero no lo conseguí. Y entonces, bueno, pues al final fui al notario, firmé normal, o sea, tuve que comprar el piso sin financiación. Y la Ocupa cumplió, o sea, salió, no hubo ningún problema y salió todo bien. Entonces, pero un poco te fiaste de la palabra del Ocupa, ¿no? Claro. Porque si hubieras comprado el piso encima a tocateja, ¿verdad? Sin ningún tipo de financiación. Te quedas con un inmueble. Un inmueble ocupado que no puedes utilizar. A ver, para mí no deja de ser una buena inversión, aunque hubiera pasado esto, porque pues yo compré un inmueble prácticamente a mitad de precio en Barcelona capital. Entonces, que se me alarga y estoy 2 años en sacarla, pues vale. Sería peor que la situación que he tenido, obviamente, pero para mí seguiría siendo una buena inversión. O sea, piensa tú, ¿no comprarías tú ahora un inmueble a mitad de precio y te dicen que durante 2 años no lo podrás alquilar? Pues yo lo haría. Yeah. Que lo ideal era que saliera, claro, yo a mí este piso lo tengo alquilado y me está rentabilizando ya en alquiler y tengo ya además una revalorización que pues mi patrimonio ya es el doble de lo que metí. Exacto. ¿Cuánto le pagaste al Ocupa para que se fuera de la casa? ¿Se puede decir? No sé si se puede. Sí, yo creo que sí. Pero esto depende de la ciudad y además en el tiempo. O sea, yo creo que cuando yo compré, que me pareció una barbaridad lo que tuve que pagarle, ya era mucho más que lo que hacía un año se pagaba. Y a día de hoy yo estoy seguro que, bueno, y lo sé, porque pues estoy medio metido en el mundillo, que es mucho más. ¿Por qué? Porque esto va ligado a si esta persona, ¿cuánto le tienes que pagar para que le compense para irse? Bueno, quizás lo que puede hacer es irse a ocupar otro sitio o irse a pagar un alquiler. Claro, en ciudades como Barcelona, Madrid, o sea, grandes ciudades, tal como están los alquileres, claro, es que tú le pagas, yo qué sé, pues eso, hace no sé cuánto, eran 3.000 euros, es que ¿qué te pagas? 2 meses de alquiler, ¿no? 1 mes y medio de alquiler, pues el Ocupa dice, ¿para qué? Si me das 3.000 euros en 2 meses ya lo he perdido en el alquiler, entonces no me interesa. Entonces, en ese momento se estaban pagando cosas entre 5 y 10.000 euros, más o menos, para darte un rango. Toma ya. 5 y 10.000 euros. Pero bueno, claro, si tú miras el precio de compra y el precio real del inmueble y le sumas todos estos costes, pues te sigue saliendo, sigue saliendo los números, rentable. El problema es el negocio, ¿no? Que hay detrás de todo esto de, oye, ocupo una casa, viene un inversor, me da 10.000 euros y pues cojo y me voy a ocupar otra casa y a por otros 10.000, ¿no? Sí, pero esto... Y hay mucha gente, de hecho yo pues en redes, en Instagram, que es donde más comparto cosas, yo todo esto lo he ido compartiendo, y hay mucha gente que se cabrea y te ponen... Por culpa tuya, o sea, a los ocupas nada, no sé qué, tal. Hay ocupas por culpa de que pagamos a los ocupas no sé qué. A ver, o sea, puedo entender parte de lo que dicen, ¿eh? Pero esto no es mi culpa ni tu culpa. O sea, esto es culpa de las leyes. Si tú pones una ley que en 24 horas has echado el ocupa, es que seremos los primeros que no queremos pagar a un ocupa. Pero si tú en tu vivienda se te mete una persona y la única solución de sacarla es pagarle dinero, pues yo estoy seguro que el 90% de la gente
pues le va a pagar dinero a Efectivamente. esto. Y la solución es muy fácil y muy clara. Pero bueno, no hay ganas de cambiar esto. La verdad que sí, yo lo veo igual que tú. O sea, al final, en este caso tú lo que haces es pivotar en base a la situación que hay. No es tu culpa que esté ahí el Ocupa y no. Tú, Y oye, que estés 2 años para sacarlo. efectivamente. Es que, hola. Al final encima tú estás asumiendo ese riesgo de que está ahí el Ocupa y al final es una situación que a nadie le gusta. Pero el problema es del Estado que permite que esté la situación así. Pienso yo. El no poder ocupar y el que es un coste. O sea, ahora sí que han salido algunas sentencias y así de que puedes dar de baja los suministros. Pero es que hasta hace nada tenías que estar pagándole tú la luz, el agua, todos los impuestos que pagas o el coste de la comunidad, todo esto. O sea, era un coste para ti. O sea, esa persona estaba viviendo de ti. Oye, que esa persona no puede pagarse un inmueble. Hay de todo. Hay las mafias, que esos ya son caraduras totales, pero después están la gente, vale, te lo compro, vale, este es vulnerable. Vale, pues que no tengo que financiar yo a un vulnerable, tiene que ser el Estado. Claro. O sea, para algo pagamos impuestos. No tenemos que pagar impuestos y después, además, quien da soporte a los vulnerables somos los particulares. No, totalmente. Entonces, bueno, la situación es un despropósito total. Pero bueno, yo estoy convencido que es porque hay intereses detrás de… Pues mira, igual que yo he conseguido esta oportunidad, ya te digo yo que hay 1000 intereses detrás de gente que no le interesa que se termine el tema de la ocupación. O sea, no es un tema social de que pobre gente que no… No, habrán casos de vulnerables reales. Es un tema de negocios que hay detrás y que no interesa y después de capturar voto, 100%. Totalmente. Y luego, de ahí, el tema del Ocupa fue un tema puntual, entiendo, ¿no? Sí. ¿O has comprado más propiedades ocupadas? Con Ocupa solo una. Este. He analizado otras o así, pero ninguna lo vi tan claro como esta. Bueno, claro, también te tiene que aportar esa confianza, ¿no? De decir, vale, estoy prácticamente seguro de que se va a ir esta persona, de que me va a dar los mínimos problemas posibles. Exacto. Y de que también la propiedad y todo reúne ciertas cualidades y te salen los números, ¿no? Sí. Lo tienes que ver todo muy claro. O sea, por muchas ganas que tengas y por muy buena que parezca la oportunidad, si la parte más personal, que es de la persona que está allí, no te convence, no te metas. Y de hecho yo, mira, como como experiencia, es los 2 últimos pisos que compré, que los compré en un mismo bloque. Era un bloque de 32 viviendas que entre varios inversores, o sea, el vendedor era el propietario de todo el edificio y lo quería vender todo. Y dentro había renta antigua, alquileres normales y alguno ocupado. Entonces, entre varios inversores, creo que éramos como 12 o 14 inversores, compramos todos los pisos del inmueble. Y yo estuve a punto de comprar uno de los, porque hicimos como un baremo o como unos precios, o sea, los que estaban alquilados normales, los que estaban con Ocupa y los que estaban de renta antigua. Y cada uno tenía un precio distinto. Entonces, en función de cuál seleccionabas, te tocaba un precio u otro. Pues claro, los ocupados eran mucho más baratos. Pues estuve a esto de comprarlo y al final habían niños, o sea, se podían declarar vulnerables, no sé qué, y por muy chollo que fuera, al final no lo compré. O sea, me compré 2 de los con alquiler normal. Guay, genial. Vale, entonces, retomando un poco, empezaste invirtiendo, ¿no? Imagino que tu primer inmueble tampoco sería este del Ocupa, ¿no? Que empezarías por un inmueble… No, este fue el tercero. ¿Cuál fue tu primero? El primero fue en Lleida, que está como a casi 2 horas en coche de Barcelona, capital de provincia. Y yo lo que empecé, o sea, los 2 primeros pisos que hice fueron de habitaciones. Y entonces es un piso pues, de unos 100 metros cuadrados, 4 habitaciones, y es lo que hice. O sea, lo adapté, casi no le hice reforma, o sea, hice un lavado de cara y alquilé las 4 habitaciones. Y desde entonces mira, de esto hace ya 3 años, creo, de este primero, y he tenido una rotación. O sea, solo una persona se ha ido del inmueble. Qué suerte has tenido, joder. O sea, bueno, porque lo hago para vivienda, o sea, que sea la vivienda habitual de la persona. Y bueno, pues son inquilinos que de momento no he tenido ningún problema de impago, o sea, todos pagan, aunque siempre hago seguro de impago. ¿La gestión de búsqueda de inquilinos la haces tú? Bueno, tengo lo que has tocado un poco antes, el tema de automatización. Ahora iremos por ahí. Inteligencia artificial, pues mucho, lo que digo yo, el eslogan es automatiza la gestión de tus inmuebles a la IA, pues mucho lo delego a estas herramientas. Después hay cositas, obviamente, que las hago yo y después tengo 3 patas, automatización y IA, cosas que hago yo y después persona de confianza. O sea, pues yo en Lleida tengo una persona de confianza, tengo pues una persona que me ayuda en esto, una persona que me ayuda en tal, ¿no? Pues tienes como un mini
equipo de colaboradores que te ayudan en cosas concretas. Y con esto, o sea, si este piso hace 3 años que lo tengo alquilado, yo hace 3 años que no voy al piso. O sea, no tengo. Y aunque sea, no es que digas, es alquiler tradicional, que firmas y al cabo de 5 años, cuando se acabe el contrato, no has hablado ni un día con el inquilino, ¿no? Es habitaciones que dan un poco más de trabajo. Yo no he tenido que ir nunca al inmueble, combinando estas tres patas. Eso está genial, eso está genial. O sea, a mí me interesa mucho, por ejemplo, imagínate, yo tengo una empresa, me está yendo bien, estoy ganando dinero Sí. y me gustaría invertir en el tema de inmuebles. Vale. ¿Cómo puedo yo invertir sin necesidad de invertir mi tiempo en gestionar esos inmuebles? Sí, pues, o sea, al final invertir en redes siempre se vende, ¿no?, la libertad financiera, que es no tener que trabajar para generar un ingreso y poder vivir de ello. Y después se ha hecho famoso también el término de la libertad inmobiliaria, ¿no?, que es conseguir esas rentas pasivas, entre muchas comillas, pasivas, que te dan esos alquileres y poder vivir de ello. Aquí, entonces, ¿cuál es el tema? Que no es tan pasivo como la gente se piensa, o sea, que hay un trabajo detrás. Y segundo, o sea, cómo puedes automatizar todo esto. Y después está también cómo puedes optimizar, pues, fiscalmente, etcétera, todas estas compras, ¿no? Antes lo hablábamos, si persona física, si persona jurídica, si una holding, si un no sé qué, bueno, todas cosas de estas de fiscalistas que te lo optimizan. Pero para mí la pata principal donde me centré al principio era cómo, primero de todo, o sea, mi inicio de utilizar estas herramientas eran porque yo vivo en Barcelona y quien vive en grandes ciudades sabe que la rentabilidad, pues tal como están los precios de compra, no hay rentabilidad, o sea, la rentabilidad es muy baja, entonces yo quería ser capaz de poder invertir, pues eso, a 2 horas en coche, y que de hecho estos 2 pisos que te comentaba ahora de este edificio que compramos están creo que son 5 horas y media en coche de donde yo vivo. Porque ya me siento con la confianza de que puedo comprar un inmueble allí y gestionarlo a distancia sin problema, ¿vale? Pero de ahí nace un poco esa inquietud mía de, oye, ¿cómo puedo, pues, apalancarme en la tecnología, en las automatizaciones, en la inteligencia artificial, en la digitalización de accesos, por ejemplo, cerraduras electrónicas, etcétera? ¿Cómo puedo apalancarme en esta tecnología para no tener que desplazarme al inmueble? Esto lo primero, para poder invertir fuera. Y lo segundo es, oye, al final los que somos emprendedores, y tú lo sabrás perfectamente, es que no tenemos un trabajo, tenemos 25 trabajos. O sea, yo tengo la empresa esta que vendí, que sigo siendo el director general de la compañía, y es mi trabajo full time, al cual le dedico, pues, mis 8 horas al día. Tengo mis pisos, que son, pues, un trabajo, aunque lo tengo muy delegado a la IA, como te decía. Doy clases en la Universidad de SADE, en la Escuela de Negocios de SADE. Toma ya. Tengo un hijo. Creo contenido en redes, en YouTube y en Instagram. ¿Cómo te llamas en redes sociales también para la gente que te quiera buscar? Arte Inversor. Vale. Inversor. Tengo un podcast también. Pues, bueno, tengo la comunidad también en School, donde profesionales del sector inmobiliario, pues, aprenden a utilizar estas herramientas para su día a día, automatizar, utilizar la IA, etc. Pues para mí necesitaba que la inversión fuera algo que me gastara o que me ocupara el mínimo tiempo posible. Entonces, todas estas herramientas es donde yo he encontrado la solución a... No es un milagro, o sea, no es que ya no tengo que hacer absolutamente nada, tienes que hacer cosas y tienes que supervisar, etcétera, pero la reducción de tiempo que tienes es brutal. Y para mí lo más brutal es que yo lo aplico en el sector inmobiliario, o lo he aprendido en el sector inmobiliario, estas herramientas, pero, o sea, esto lo puedes aplicar en cualquier faceta de tu vida. Trabajes en el sector que trabajes, puedes aplicar la IA y las automatizaciones. Incluso en tu vida personal puedes aplicar la IA y las automatizaciones. Incluso te diré más, si tú no empiezas a aprender estas herramientas, lo que dicen todas las previsiones, todos los expertos, es que en 5 años el 50% de los trabajos delante de un ordenador van a desaparecer. Entonces, empieza a aprender de estas herramientas o vas a ser de los primeros en desaparecer. No, la verdad que sí. La verdad que es una revolución que o te adaptas o te quedas atrás. Exacto. No hay otra. Sí. Y todas estas herramientas de las que hablas, a mí me gustaría profundizar un poco más porque me parece súper interesante. Imagínate, yo me compro un piso, yo quiero gestionar ese piso con el mínimo tiempo mío posible. ¿Qué herramientas yo puedo utilizar para hacer toda esta gestión de manera automática o sin necesidad de mi presencia? Vale, bueno, pues primero de todo hay que diferenciar lo que es la inteligencia artificial y las automatizaciones. Vale. Las automatizaciones, de hecho, es algo que existe desde hace muchísimo tiempo, que es automatizar una serie de tareas como un flujo, que es, hay lo que se llama un trigger, que es lo que inicia automáticamente esa automatización, y después una serie de acciones. Y te pongo un ejemplo.
Imaginaros un formulario, tú rellenas un formulario y al enviar, eso es un trigger. Se activa una de mis automatizaciones, sin yo tener que hacer nada, ha detectado que alguien ha rellenado el formulario y se activa. ¿Y qué pasa después? Pues imagínate que ese formulario, para poner un ejemplo del sector inmobiliario, es un inquilino que ha rellenado pues, su edad, su DNI, ha subido las fotos de su DNI, las nóminas, el contrato, cuánto cobra, si quiere larga estancia o no, todas estas cosas, ¿no? Pues eso inicializa, esos datos se vuelcan en un Excel. Y en ese Excel se hacen una serie de cálculos. Miramos, por ejemplo, que cobres 3 veces lo que vale el alquiler. ¿Vale? Miramos, en el caso de que sea habitacional, que no haya mucha diferencia entre tu edad y la de los inquilinos que ya hay en el piso. ¿Vale? Una serie de cosas. O si tienes un contrato temporal, fijo, si eres autónomo, si eres funcionario, lo que sea. Pues esta serie de cosas y vale, entonces te sale si es ok o no es ok. Entonces después lo que haces es enviarle un email automáticamente con una plantilla, con su nombre, todo, en el que le dices que está todo bien, que si quiere puede agendar una visita y le das un enlace de una herramienta que se llama Calendly, por ejemplo, que es para agendar tu agenda y agendar una reunión, que esa reunión es una visita al inmueble, ¿no? Pues eso es una automatización, no hay IA aquí. Y después tenemos lo otro que son las IAs, que pues la que conoce todo el mundo que es ChatGPT, pero está la de Google que es Gemini, está otra que se llama Perplexity, Cloud, o sea, hay un montón de IAs. Después hay IAs que han salido que son para temas de imagen, de vídeo, o sea, hay miles de IAs. Pero lo que utiliza el 90% de la gente es hablarle a la IA como si fuera Google, ¿no? Le preguntas cosas y te responde más guay que lo que te responde Google, ¿no? Pero lo chulo de la IA, o lo que ha cambiado para mí la IA, es cuando es capaz de razonar, de entender contexto de lo que le estás diciendo y de incluso tomar decisiones basado en unas instrucciones que tú le das, pero de tomar decisiones porque entiende el contexto, entiende sus instrucciones y es capaz de tomar decisiones. Y cuando toma esas decisiones es capaz, y lo hace muy bien, de redactar una respuesta, de preparar un contrato, de lo que sea, ¿vale? Todo esto lo hace muy bien. Y para mí ya es lo que te peta la cabeza, es cuando unes las automatizaciones con la IA, ¿vale? Y cuando en estos módulos que te hablaba de el formulario, que se envía un Excel, no sé qué, cuando aquí uno de estos módulos puede ser ChatGPT, puede ser un módulo que es IA y entiende cosas que antes una automatización básica no podía, pues ya es cuando para mí cambia el paradigma de todo y puedes hacer cosas que eran impensables. Y te pongo un ejemplo. Todos hemos hablado con un chatbot de alguna empresa que era preguntas concretas y tú tenías como unos botoncitos con sí, no o con respuestas muy... O sea, ibas como en un rail que no te podías salir de ahí. Cerrado, sí. Cerrado. Claro, tú imagínate esto, pues sí, lo podías hacer. Oye, ¿trabajas o estudias, por ejemplo? Pues trabajo, vale. Una opción u ¿Que otra. tienes un contrato temporal o fijo? Vale, fijo, vale. Si me dice al principio que estudia, lo que le pido es, ¿tus padres aparecerán como avalistas en el contrato de la habitación o no? Vale, y acabas llegando con ese árbol a si lo aceptas o no a ese inquilino, o si pasas al siguiente nivel. Claro, tú imagínate eso, llevarlo a que te hablen por WhatsApp y que te digan, hey, ¿qué tal? No sé qué, estoy interesado en la habitación que he visto anunciada en Idealista, tal. Pues la IA eso lo entiende todo. Lo entiende todo. Incluso si te hace preguntas, tú le puedes haber aportado toda la documentación que quieras a esa IA de tus pisos, dónde están, cuántas habitaciones tienen, qué vale cada habitación, qué inquilinos hay como compañeros, si pagan un mes de fianza o 2 meses de fianza, qué tienen, si hay una cuota de entrada, si hay no sé qué, los servicios, si están incluidos la luz, el agua, no sé. Todo esto lo puedes nutrir a la IA y sabe la respuesta a todo. Y si además entiende el contexto de lo que le envían por mensaje, entiende el contexto, tiene las instrucciones y es capaz de redactar las respuestas. Pues ya tienes un chatbot que funciona súper bien, que prácticamente no se equivoca y que te quita un montón de trabajo. Entonces, esto es un ejemplo, quizás ya de los más avanzados, que te aporta la IA y las automatizaciones. Y ahora yo te he puesto el ejemplo en el alquiler de una habitación. Pero es que esto lo puedes llevar a lo que tú quieras, o sea, a cualquier negocio. Y después cosas más simples, pues yo qué sé, cuando tengo que enviar el contrato, firmar el contrato, pues yo tengo un formulario que se lo envío al inquilino, él pone sus datos, su DNI, su no sé qué, tal, y eso, tal cual el inquilino hace clic para enviar, entra en un flujo que es automático, que se activa solo, que coge la plantilla de mi contrato. Si es de habitaciones ya lo sabe y coge un contrato, y si es de tradicional coge otro, rellena todos los datos del inquilino, lo pasa a PDF, se lo envía al inquilino por email con las instrucciones, le dice que lo tienes que devolver firmado en no sé qué. Tengo otra automatización que lo que hace es detectar que ha habido una respuesta de ese mail, coge el adjunto, lo guarda en la carpeta de contratos firmados y tú estás, yo qué sé, donde tú quieras, haciendo lo que tú quieras. Y todo este proceso
sea digitalizado. Que después tú tendrás que ir a supervisar, que no sé qué, tal, sí, pero tú te has ahorrado todo este proceso. Claro. Contabilidad. Yo te voy lanzando ejemplos, ¿eh? Contabilidad. Yo tengo una automatización que tengo una carpeta donde cada vez que a mí me llega una factura, yo la meto en esta carpeta que se llama entrada de facturas. La automatización detecta que hay un archivo nuevo, lo coge, se lo tira a un módulo de estos de ChatGPT que yo le he dado todas las instrucciones y lo que hace es procesar toda la factura y saca absolutamente todos los datos. ¿Quién me está emitiendo esta factura? ¿Cuál es su CIF, su dirección? ¿Qué fecha tiene? El identificador de la factura, el concepto del servicio o del producto, la base imponible, el IVA, todo. Lo coge todo. Como sabe todo esto, coge la factura, el archivo que yo he volcado en una carpeta y la guarda en la carpeta que toque. Si lo tienes clasificado por trimestres, por meses, por tipos de gastos, por lo que tú quieras, eso se lo enseñas a la IA y la mete en la carpeta que tú quieras. Y no solo eso, sino que todos los datos se va a tu Excel del trimestre y apunta los datos. Cuando tú llegas al final del trimestre y tienes que pasárselo al contable para que haga pues, los IVAs, los IRPFs, etcétera, le pasas el Excel que ha estado rellenando cada día la IA cuando tú le lanzabas la factura. Y te olvidas. Pues esto, a todo lo que tú te puedas imaginar, se puede construir, ¿vale? Y entonces yo te he hablado del cambio radical de la IA, que es cuando empezaba a entender contexto, a no sé qué, no sé cuántos, pero después también ha habido un cambio radical en la parte de automatizaciones, que es que antes, yo te he dicho, hace mucho tiempo que las automatizaciones existen. Existían si tú eras un programador y sabías picar código. Lo chulo ahora, yo por ejemplo, hay varias herramientas, pero yo la que utilizo, que es Make, es una herramienta que se llama no code, o sea, sin código, ¿vale? Y que, o sea, no tienes que poner literal ni una línea de código para montar todas estas cosas que te he dicho, que te he explicado. Entonces, sin ser técnico ni informático, no sé qué, puedes acabar montando todas estas herramientas. Qué chulada. O sea, a mí me parece súper interesante porque yo sé que habrá el caso de mucha gente que, oye, le vayan bien las cosas, que quiere invertir, pero que no tenga tiempo. Pues apalancándote en esto, pues vas a reducir un montón de tiempo. Nosotros lo que decimos siempre, y es un estimado y depende de cada persona, de cada casuística, etcétera, que puedes reducir hasta un 70% de tus tareas repetitivas. ¿Vale? Pues el crear contratos y enviarlos, el procesar las facturas, todo lo que son procesos repetitivos y que además la mayoría de veces no aportan valor, claro, son automatizables. No, la verdad que me parece súper interesante. A mí sí que me surge una duda aquí y es, vale, Ramón, me parece perfecto, me parece un avance increíble y yo en un futuro cuando invierta obviamente lo implementaré también en mi metodología, pero me surge la duda de, vale, ¿qué tareas son las que no puedo automatizar, las que no puedo meter inteligencia artificial, las que van a requerir de mi tiempo? Pues las visitas, por ejemplo. O sea, yo dentro de estos procesos automatizados lo que ofrezco es que puedas acceder a videotours, ¿vale? Del inmueble, que hasta podríamos entrar al detalle de una IA, que de hecho hice hace nada un vídeo en YouTube, una IA que tú le pones una foto o varias fotos de cada estancia de tu inmueble y te hace un videotour. Y parece que vayas por todo el inmueble porque va reconociendo todo, convierte las imágenes en vídeo, las va encadenando y parece un videotour, ¿no? Entonces, y de hecho, en alquiler de habitaciones, por ejemplo, que hay mucho estudiante internacional, directamente no puede venir a ver el piso, porque cuando llega allí ya necesita tener el piso para alojarse. Entonces, muchas veces, dentro de todo este flujo, acaba en accede a una carpeta de la habitación que estás interesado y ahí tienes los videotours, las fotografías y todo lo que tú quieras. Pero pues hay mucha gente que sí, que de hecho, a día de hoy es la mayoría, quiere verlo en persona. Pues esa parte puedes automatizar hasta agendar la visita al inmueble. Esto lo puedes automatizar si quieres. ¿Vale? ¿Qué hago yo? Es donde entra pues mi persona de confianza. Vale. Entonces yo ya tengo unas tarifas pactadas con esa persona y cuando hay visitas pues las hace esa persona. Hay quien se apalanca en otros inquilinos. Le hace un descuento en el alquiler de un inquilino si es él el que le abre la puerta al futuro inquilino y le enseña el piso y le explica, etcétera. Y al final es incluso mucho mejor porque es el mismo inquilino. No eres tú que le estás vendiendo el piso, sino que es el mismo inquilino. El inquilino está contento porque se descuenta algo del alquiler y además el inquilino está contento porque está como haciendo un poco el filtro también. Te va a pasar un feedback del inquilino y es el que te va a decir, oye, me ha gustado o no me ha gustado, ¿no? Entonces está como un poco... Lo estás implicando en escoger a su futuro compañero de piso. Esto es otra alternativa que utilizan algunas personas. Qué guay, qué chulada. Sí. Me parece muy, muy, muy interesante, la verdad. Y oye, la verdad que es súper, súper chulo. Luego también tú haces varias modalidades de inversión, ¿verdad? Sí. Tú inviertes en
comprar, reformar y vender, que es conocido como flipping. Sí. Bueno, esto es lo que acabo de empezar ahora. Es lo último que he hecho. ¿Lo último? O sea, esto todavía no tengo la experiencia real en mis manos, ¿no? Me he formado y he aprendido y conozco mucha gente que lo hace y sé pues, lo básico, pero no es experiencia práctica, por decirlo de una forma, todavía. Qué guay, qué guay. Y también, no solo eso, sino que también compras, reformas y alquilas, entiendo, o no reformas cuando lo sueles alquilar. Sí, depende del piso. El primero que te he explicado, casi no, o sea, dice 4 cosas, 4 chorradas, pero los siguientes sí que los he reformado y he hecho desde reformas intermedias, que puedes gastar pues unos entre 10 15.000 euros, a reformas ya un poco más grandes, tipo pues 20, no recuerdo, pero 20 y pico mil, que ya pues es una reforma ya más chula. Y esto sí que, pues, a ver, he contratado a una persona que lo hace todo, etcétera, pero sí que lo vas supervisando y te peleas un poco con. Bueno, vas aprendiendo con qué cosas. O sea, al final no es lo mismo que una reforma de tu casa, ¿no? Entonces tienes que hacer cosas distintas. Cosas que quizás tú valorarías para tu casa, no las va a valorar el inquilino, o sí que las va a valorar, pero no va a estar dispuesto a pagar por ello. Entonces, son reformas totalmente distintas a las que harías si es para tu vivienda. Guay. Y después, pues, lo que más hago es la compra, reforma mucha o poca, lo que sea, y después alquilar. Y entonces aquí sí que hay varias modalidades. Hay el habitacional, que te he comentado, está el de empresas, tengo uno alquilado a una empresa, y después tradicional. ¿Empresa entiendo que como oficina o...? No. O sea, es una vivienda que la alquila una empresa y esta empresa la realquila. Vale, entiendo. Vale, es curioso. Entonces mi inquilino, mi cliente es la empresa esta. Genial. Entonces, bueno, al final muchas cosas son parecidas, pero tiene diferencias con alquilar al inquilino finalista, por decirlo de una forma. A mí me gustaría preguntarte, sobre todo en el tema de alquiler por habitaciones, que yo sé que es más rentable que un alquiler normal. Sí. O también por el tema de alquiler vacacional, que también tiene una mayor rentabilidad, ¿verdad?, que un alquiler normal. Sí. Me gustaría preguntarte también qué accesorios incluyes tú en tus viviendas para ayudar a que ese sistema de gestión sea más automático. Por ejemplo, eso que comentabas de cerraduras electrónicas. Sí. De digitalización, yo te diría que esto es lo único. Y para mí lo clave. Y lo he aprendido equivocándome también. O sea, mi primer piso, a las 2 semanas, uno de los inquilinos, oye, que me he dejado las llaves dentro de casa y he salido un momento, he bajado a comprar no sé qué al súper y no puedo entrar. ¿Puedes venir a abrirme? Y yo, chaval, yo vivo a 2 horas de aquí, o sea, no voy a venir ahora a abrirte. Busca un cerrajero, no sé qué. Pero aparte era súper tarde, no sé qué hora era por la noche. Pues bueno, como aparte era extranjero, pues lo ayudé a buscar un cerrajero, incluso lo llamé yo, fue allí, no sé qué. Lo acabó pagando él el cerrajero, pero al final perdí 1 hora de tiempo en gestionar la situación esta, ¿no? Entonces ya mi mentalidad está de, vale, aquí hay un problema, ¿cómo lo soluciono? Porque no quiero más llamadas a estas horas, no quiero tener que estar buscando un cerrajero a un inquilino. Pues ahí es donde empecé a ver qué soluciones habían y hice lo de las cerraduras electrónicas. Pero no solo me sirve para pérdidas de llave, me sirve porque, como yo, por ejemplo, las entradas y salidas lo hago todo en remoto, o sea, yo no voy allí, ya no tengo que entregar una llave física. Lo que envío es un enlace, o sea, reciben un email de la empresa con la de cerraduras que trabajo, electrónicas, reciben un email que se descargan una app, que tienen ya su usuario, su acceso, que les he dado yo permiso, y desde ahí ya pueden abrir tanto la puerta de la calle como la puerta del piso. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, si alguien viene a hacer un mantenimiento, si viene una persona de limpieza, si viene lo que sea, yo desde mi casa, 1, les puedo abrir, o 2, ellos tienen su propio usuario para poder acceder. ¿Vale? Entonces, todo esto te reduce un montón de tareas. No tienes llaves repartidas por todos lados, ¿no? Hostia, la de la limpieza que tiene unas llaves, cada inquilino que tiene unas llaves, que ha perdido unas llaves y he dado otras, ¿no? Entonces, te simplifica muchísimo también la gestión. O sea, la gestión y te reduce los problemas, tipo pérdidas de llaves. Qué guay, qué guay. Me parece muy, muy interesante también, oye. Y es algo que, lo que tú dices, te solventa un problema esencial y te va a quitar un montón de tiempo. Entonces tienes que implementarlo sí o sí lo antes posible. Esto para mí es cualquier persona que se dedica a las habitaciones, y no son baratas, y mucha gente al principio pues le sale el modo rata, ¿no? Pero para mí es que es igual que tienes que poner una cama, para mí tiene que llevar las cerraduras electrónicas. Entonces lo que sí que hago es ahorrarme, hay la opción de poner cerradura electrónica en cada puerta de la habitación, ¿vale? Pero esto ya sí que ya se dispara el precio, entonces yo lo que hago es va con llave. Entonces, para hacerlo más barato, lo que he hecho es siempre en el armario del recibidor
dentro hay, ¿sabes los típicos cajetines de Airbnb cuando te vas a un piso que tienes un pin y lo pones Sí. con unas ruedecitas, Y tienes se dentro la abre llave. y dentro hay una llave, ¿no? Pues Ujú. el inquilino tiene tiene una llave de la habitación y una copia dentro de ese cajetín. Entonces, ¿cómo es la entrada? La entrada es, obviamente, todo lo que te he explicado ya de firmar el contrato online, los pagos por transferencia, etcétera, etcétera. Entonces reciben un WhatsApp con todas las instrucciones que le explico esto que te explico ahora, que es, oye, mira, te bajas esta app, puedes abrir la portería, subes al piso tal, abres la puerta del piso con la app, entras y tienes el recibidor, abres el armario del recibidor y tienes, yo qué sé, un piso de 6 habitaciones, 6 cajetines, cada uno con su número. Tu habitación es la 3. Pues el código de tu cajetín es este. Lo abren y cogen una de las 2 copias. Y con eso ya abren la habitación. Y ya está. Y a partir de aquí viven con estos 3 accesos. 2 digitalizados y uno de la llave. Que un día entonces dices, hostia, ¿pueden perder la llave de no sé qué? Tienen una copia. Que la pierden. Ellos son los responsables de coger esa copia, poder abrir y hacerse una copia nueva. Claro. Y volverla a guardar. Y el día que salen es lo mismo. Cuando se marchan, las 2 llaves, si la han perdido, han tenido que hacer una copia, las depositan en el cajetín y se marchan. Y cuando llega el siguiente inquilino, se encuentra las 2 llaves dentro del cajetín. Entonces, esta es la forma de digitalizar todo este proceso de acceso sin gastar el extra de poner cerraduras electrónicas en cada habitación, que aquí ya sí que se eleva, se ¿no? te multiplicaría. Claro, porque no son baratas y una cosa es poner una, la otra cosa es si tienes un piso de 6 habitaciones ya metes 7. La de la casa más las 6 de las habitaciones. Eso se va ya de precio. Presupuesto, sí. Entonces, con esta solución súper sencilla y que de momento a mí me ha funcionado muy bien, pues es más que suficiente. Genial. Oye, ¿hay algún truquito así más que nos puedas contar de tema de la gestión que se te ocurra, que digas, por ejemplo, esta a mí me ha parecido súper útil? Y este es el que más, y el que más en redes también cuando lo he compartido, el que más de esto. Después hay 1000 cosas de, pues lo que te decía, casos de uso de la IA, de cómo, ya no en la gestión, en cómo buscar los inmuebles. O sea, nosotros, de hecho, en la comunidad de Propia que te comentaba, no solo hay inversores, hay PSIs, que son los Personal Shopper Inmobiliarios, o sea, que se encargan de buscar pisos con buenas rentabilidades para inversores. Están las agencias inmobiliarias, están empresas de rent to rent, o sea, hay muchos perfiles. Entonces, no solo es la gestión del día a día de los pisos, sino también es analizar oportunidades, apalancarte en la IA para sacar datos, para hacer análisis, comparar con otros inmuebles parecidos en la zona. O sea, todas estas cosas con la IA puedes hacer unas cosas que son, pero brutales. Entonces, todo esto son truquillos que vas aprendiendo y vas haciendo. Otras cosas sí, ya no tanto más del día a día, pues el tema de los seguros, por ejemplo. Yo esto es algo que antes no hacía. Nunca he tenido ningún impago, pero yo duermo más tranquilo teniendo un seguro de impago para cada inquilino. Y mucha gente no lo sabe, pero cuando haces alquiler para habitaciones también puedes hacer un seguro, una garantía de impago para cada habitación, para cada inquilino. Entonces, para mí esto, a día de hoy, cómo están las cosas, para mí es obligatorio. Genial. ¿Y el tema de la búsqueda de inquilinos, cómo la gestionas? Con los portales inmobiliarios. O sea, yo publico en portal inmobiliario, te llegan pues la gente interesada y pues bueno, pedir la documentación, todo esto en estos procesos automatizados. Después lo típico es que quieren hacer una visita. Después, lo de haber pedido la documentación, hacer la visita. Entonces, si les interesa, lo que se hace es un pago de una reserva, que es por transferencia o por Bizum. Después es firmar el contrato. Y después todas estas instrucciones de entrada donde reciben pues, el acceso, la cerradura electrónica, etc. Y ya está, no hay más. Entonces sí que tengo que coordinar con alguien que deje la habitación lista, porque al final la habitación habitacional va con todo. O sea, pues hay sábanas, hay cojín, hay edredón, hay toallas, o sea, lo pones, todas estas cosas van incluidas dentro de la habitación. Entonces tienes que coordinar un poco todo esto. Genial, genial. ¿Y cuánto tiempo llevas tú entonces invirtiendo en inmuebles? ¿Cuándo empezaste? El primero, pues eso hace 3 años. Creo que fue el 22, 23, 24, pues voy a por el cuarto año. Vas por el cuarto año. Sí. ¿Y podemos saber cuánto estás generando tú con tus inversiones en inmuebles? Cada piso es distinto, ¿vale? Y también depende del tema de la modalidad. Y después también del tipo de inmueble, de la ciudad, etcétera. Pero bueno, para ponerte ejemplos, los de habitaciones, por ejemplo, que son los más rentables en Lleida, pues las habitaciones se están alquilando. Tengo 2 pisos en Lleida de habitaciones. Uno que el perfil del piso es lo que no le hice absolutamente ninguna reforma, etcétera. Las habitaciones van entre 240 euros más o menos hasta la que más creo que son 300.
y el otro, que sí que le hice reforma, etcétera, y son 6 habitaciones, están entre, la más barata creo que son 285 y la más cara, que hay 2, de 415, que es, por ejemplo, una que tiene baño dentro de la habitación y la otra tiene un balcón privado, ¿vale? Tienen alguna cosa especial. Pero claro, si te vas a Barcelona, las habitaciones van de 700 a 1500 una habitación. O sea, hay habitaciones, sí, que son habitaciones que parecen un piso, casi, pero cambia mucho. Pero claro, pues un piso de estos, claro, el de 6 habitaciones, pues te vas a 2000 y pico al mes de un piso solo de habitaciones. Y en cambio, si te vas, por ejemplo, a los de tradicional, pues estos 2 que compré, que te he comentado, en un edificio, etcétera, pues estos, de hecho, el precio de mercado son unos 500 euros, 550 o así, pero claro, cuando los compramos ya estaban alquilados, entonces pues compré literal a mitad de precio también estos, porque estaban alquilados mucho más baratos, ¿vale? Entonces, pues eso, pues vas sacando. Yo lo del el tradicional no me termina de convencer porque es poco rentable, Claro. pero compré estos 2 por la revalorización, porque es que son pisos que el valor de referencia catastral está en 60 y pico mil euros, los he comprado los 2 a 30.000 cada uno. Qué locura. Claro. Y los otros sí que ya, pues para que te hagas una idea, pues por ejemplo, este que genera 2000 de Lleida, de habitaciones, pues fueron 105, creo que eran 105, más la reforma, el ITP, etcétera. Pero claro, al final te acaba saliendo todo 100 y pico. Alquilar a 2000 y pico, pues es una pasada. Y el de Barcelona, por ejemplo, del Ocupa, pues lo mismo. Pues es un piso, a mí me costó 111. El piso vale 200 tranquilamente. Y está alquilado en 1950. Toma ya. Es que es, bueno, muy rentable. Y de hecho, no sé si entráis a veces en tema político aquí en este podcast, pero es que estos precios, o sea, que hay un problema de vivienda, o sea, es que está clarísimo y lo vamos a decir, o sea, quien no lo reconozca es que o no quiere verlo o le cuesta un poco. Pero la culpa no es de los malvados inversores, o sea, como cualquier cosa es oferta-demanda. Efectivamente. Entonces, falta oferta. Somos un país que hace no sé cuántos años éramos 42 millones de personas. Somos casi 50. Y no construimos. O sea, desde la crisis, creo que antes de la crisis construíamos como 600.000 inmuebles al año, construimos menos de 100 ahora. Y el Banco de España dice que necesitaríamos 200.000 al año de inmuebles nuevos y hacemos menos de 100. Pues cada vez hay más gente que necesita dónde vivir y menos inmuebles. Te saldrá la típica de turno, que ya sabemos todos quién es, política, que te dirá que hay 4 millones de viviendas vacías. Una mierda. O sea, vete tú a vivir a esos 4 millones de viviendas que están vacías. Viviendas destrozadas, viviendas ocupadas, viviendas en poblaciones que nadie quiere vivir allí. Y que hay viviendas en sitios donde sí, también hay, pero no es aquí, o sea, no es la solución ni muchísimo menos. Es construir. Entonces, no te dejan construir por impuestos, no te dejan construir por liberalización del suelo, no te dejan construir por 1000 cosas. Pues tenemos un problemón. Entonces, al final, de hecho, yo esto en mi podcast un día lo hablábamos, que tenemos los 3 que tenemos el podcast, tenemos un amigo en común que es inversor, que decía, desde que gobierna esta peña, no paro de ganar pasta. Y que él vota Podemos. Porque gana, o sea, se forra. ¿Por qué? Porque estas políticas, que a ellos les van muy bien para conseguir votos, es lo que hace que se destroce el mercado y él pues quien invierte gane mucho dinero. Y hay mucha gente que no, o sea, bueno, le han metido en la cabeza que el problema es el malvado inversor, ¿no? Especulador y no sé qué. Pero dime una cosa, o sea, primero de todo, no todo el mundo quiere vivir de propiedad. Hay gente que quiere vivir de alquiler. Yo tengo todos estos inmuebles que te he comentado y yo vivo de alquiler. Yo quiero vivir de alquiler. No quiero vivir de propiedad. ¿Por qué? Pues porque primero vivía en pareja, después tengo un hijo y necesito una casa distinta. Primero vivía en Barcelona, después me marché fuera y después he vuelto otra vez aquí. Porque de aquí a unos años, cuando ya mis hijos sean más grandes y se marchen, ya no necesitaré una casa más grande, sino una más pequeña. O sea, nuestras circunstancias en la vida van cambiando. Y el tipo de vivienda que necesito es diferente. Entonces yo compro para invertir y vivo de alquiler. Entonces, si partimos de la base de que hay gente que quiere vivir de alquiler o gente que necesita vivir de alquiler, si tú vas a ese extremo que nos están vendiendo con estas políticas, ¿quién va a alquilar? Si tú no permites a la gente, a alguien que compre o que herede y que ponga ese piso a alquilar, o sea, ¿de dónde salen los alquileres? No, totalmente. Entonces, esto es lo que hace que el mercado se desajuste y que los precios
se disparen y estemos como estemos. Y además el inversor está, perdona que te corte, Sí. está visto como el malo de la película, pero sí es verdad que lo que tú dices, que hay un montón de viviendas que están deshabitadas, que están en malas condiciones, no son habitables, Sí. y encima gente así, ¿no? Inversores que vienen, compran, las reforman y dan una segunda vida, una segunda oportunidad a esas viviendas para poder ofrecer esa vivienda a una familia o a cualquier persona que quiera habitar ahí, ¿sabes? Sí. La verdad que sí, el problema de la vivienda es un problema que es palpable, ¿no? Y que obviamente es muy terrible en España y cada vez peor. Porque sí que es verdad que las políticas que están trayendo ahora es de traer a más inmigrantes, ¿no? A más gente de otros países, cuando en realidad, oye, que tenemos un problema muy grave y es que, oye, somos muchos, no hay vivienda para todos, los precios están desorbitados. Habrá que solucionarlo de alguna manera y no culpando al inversor o culpando al particular, sino lo que hablábamos antes de tocar las leyes, ¿no? A ver qué está sucediendo aquí, qué problema hay, de dónde viene el problema y tratar de solventarlo. Solucionarlo. Sí. O sea, yo ya no voy a entrar en el tema inmigración, que ya me parece también un tema súper complejo, pero tu realidad es que creo que son como, o sea, cada año sube la población como 500 o 600.000 personas nuevas. Pues necesitan un sitio donde vivir. Y si el parque inmobiliario no sube, no crece, pues tienes un problema. Y el problema es tan grave, o sea, para mí tiene dos problemas. Uno, que no se soluciona a corto plazo. O sea, si realmente ahora, en lugar de hacer estas políticas de mierda, hiciéramos las políticas correctas, mañana no tienes el problema solucionado. Vas a necesitar 5, 10, 15, 20 años en solucionar este problema. Porque la cantidad de viviendas que necesitamos no se construyen así como así. Este es el primer problema. Y el segundo es, bueno, pues nos venden, ¿no? La parte pública, el no sé qué, el tal. Pues no sé, ¿tú has visto algunas de las cientos de miles de viviendas que nos prometen que van a construir desde la parte pública? ¿Has visto alguna? Yo no he visto ninguna, ¿no? Y después no solo afecta a la vivienda en sí, donde vivimos, sino que afecta a muchas otras cosas. O sea, la natalidad, otro problema que tenemos en España o en Europa en general. Creo que en España es cada mujer 1,1 hijos. O sea, cada pareja, cada dos, tienes 1,1 hijos. Por lo tanto, la pirámide poblacional, tenemos el problema. ¿Por qué? Tío, si la gente tiene 40 años y sigue viviendo con sus padres, ¿cómo vas a formar una familia? Independizarte. Tienes un sueldo de mierda. ¿Cómo vas a formar una familia? ¿No? Pues todo esto te lleva a que pues, la población baje. Y que la población baje, o sea, disminuya, ¿qué pasa? Por las pensiones. ¿Quién paga las pensiones? ¿No? Entonces, tío, o sea, es que la vivienda es un pilar fundamental que si lo solucionas, pues vas a solucionar muchísimos problemas. No digo todos y que sea la única forma de solucionar todo esto, pero es que es un pilar fundamental. Y estamos aquí que como da votos a hacer las mierdas de políticas que hacemos, pues a eso van. Y como el político de turno mira a 4 o 5 años que es su gobierno y esto es un problema que lo vas a solucionar de 15, yo me voy a poner a solucionar un problema que lo va a disfrutar el que esté gobernando de aquí 15 años, pues no lo hago. Claro. Entonces, ¿cuál es la técnica número 1 de todos los políticos? Buscar un enemigo común. ¿No? Entonces, nos han tenido tema independencia, ¿no? Que aparte yo soy catalán, soy de Barcelona, nos han tenido 10, 15 años distraídos los indepes contra los no indepes, ¿no? Y peleándonos entre nosotros y era buscar un enemigo y ellos a sus anchas haciendo sus cosas, ¿no? Sí, la verdad y ahora lo han encontrado con la vivienda, propietarios contra inquilinos, y que nos peleemos y que ellos vayan haciendo sus cosas y el problema... patada, ¿no? Balonazo para adelante. Esto es muy de España, ¿no? El divide y vencerás, ¿no? El enfrenta a la población y que se peleen entre ellos, ¿no? Por ideología o por cualquier tema. Exacto. Y en realidad no ven el verdadero problema que está, oye, penalizando, que está afectando a un montón de familias en España y que la situación, oye, pues debería cambiar cuanto antes. Sí que es verdad. Y para eso también un poco estamos en este podcast, para reivindicar un poco esa figura demonizada o mal vista de tanto inversores como empresarios, a los que muchos políticos, tanto de un partido como de otro, como me da igual, intentan tergiversar, ¿no? El objetivo que ellos tienen, que en realidad su única función es crear riqueza en el país y hacer el bien, porque, oye, sí que es verdad, lo dice mucha gente, ¿no? Bueno, que también es necesario parte que haya, para mejorar el bien común de la sociedad, que haya funcionarios, ¿no? Que haya empleados públicos. Pero en realidad esos empleados públicos viven a costa de las empresas. De los impuestos que pagan los trabajadores de efectivamente. Lo privado, Al final, si no hubiera empresas, si no crearan nuevos productos y generaran riqueza, todo se debilita y todo va a la quiebra. Entonces sí que es verdad que están últimamente teniendo unas políticas muy agresivas hacia todo este sector de autónomos y empresas
que en realidad se está viendo afectado un poco con todo y... Afecta a toda España. Y obviamente que tienen que haber funcionarios. O sea, es súper necesario. Sí, pero tiene que obviamente. haber un equilibrio sano. Lo que no puedes es putear y putear y putear a la parte privada. Porque es que al final, pues el funcionario, si no hay quien pague impuestos, que el funcionario paga impuestos, pero todo su sueldo, el neto más los impuestos, vienen de los impuestos del resto, ¿no? Entonces, si tú cada vez estás puteando más a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores, etcétera, primero que los que pueden se marchan. O sea, cada vez hay más jóvenes que se marchan y que acaban generando riqueza y valor y conocimiento fuera. No sé, o sea, la dirección, y es lo que decías tú, ¿no? Yo no estoy hablando mal de o sea, de un partido concreto, ¿eh? Sí que he dicho alguna cosa concreta de algún partido, pero es en general, la dinámica es esta. Sí, la situación es muy triste, la verdad. Esperemos que cambie con el paso del tiempo. Sobre todo también la mentalidad, ¿no? Que por eso hacemos esto, ¿no? Ya no tanto para politizarnos de un lado o de otro, que sinceramente a mí me da igual y no es el objetivo ni mucho menos de este podcast, sino que es más sobre todo para, oye, abrir los ojos, ¿no? Dar un mensaje de optimista, ¿no? Porque tampoco vamos a echar todo a la mierda, ¿no? Y España es un país precioso en el que se puede vivir, Espectacular. en el que, oye, yo estaría encantado de vivir toda mi vida aquí porque yo he viajado mucho y realmente, como en España no se vive en ningún sitio, ¿no? Y no porque sea de aquí. Pero sí que es verdad que es una pena la situación que estamos viviendo y esperemos que, oye, un poco con la mentalidad que yo veo que también hay muchos jóvenes que van cambiando esa mentalidad y ese espíritu optimista de crecimiento, que siga así y también ayudar a dar un poco más de voz. Seguro. Oye, la verdad Esperemos que cambien las cosas porque los datos, ¿no? A día de hoy son un poco desesperanzadores. Pues sí. Creo que el otro día leía que somos el único país de Europa que el jubilado promedio gana más que el sueldo promedio de trabajadores. Toma ya. ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues deuda, ¿no? Es una pena, pero bueno. Oye, Ramón, yo creo que lo dejamos ya por aquí. Perfecto. Pues nada, Ramón, la verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí. He aprendido un montón sobre el tema de gestión de patrimonio, ¿no? Sobre gestión de inmuebles, tema de automatización, tema de inteligencia artificial. Todo aquel que le quiera encontrar, oye, Arte Inversor, ¿verdad? Inversor, sí. En redes sociales. Me ha parecido súper interesante. Estoy seguro de que al público le ha gustado también tenerte aquí, aprender un poquito de todo el tema de gestión. Y oye, la verdad que muchísimas gracias por venir. A vosotros por la invitación. Y esperemos, oye, que vaya todo bien, que sigas acumulando patrimonio, que la situación cambie, como hemos hablado. Esperamos. Y nada, nos vemos, chicos, en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, con Fernando también. Esperemos tenerla aquí, que el pobre no ha podido estar hoy. Y espero que os haya gustado. Cualquier anotación, cualquier comentario que queréis dejar, bienvenido es. Y nos vemos en el siguiente episodio de Empresarios. Hasta luego, chicos. Un follow y un like, ¿eh? Que no falte. Chao, luego. chao.